Bien, hermanos. Entonces, hasta este momento vamos viendo cómo el rompecabezas se va armando, cómo una cosa nos lleva a la otra, para que podamos entender entonces el camino que llevó Caín, de cómo es a ser un asesino, el primer asesino. Y ojalá nada más hubiera sido eso, pero ciertamente son más cosas eh, de las que podríamos mencionar. Ahora sí, entrando en la historia de Caín, basándome en Perla de Gran Precio, Moisés capítulo 5 versículo 16 dice, y Adán y Eva, su esposa, no cesaron de invocar a Dios, y anunció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón del Señor. Por tanto, tal vez éste no rechace sus palabras. Mas he aquí, Caín no escuchó, y decía, ¿quién es el Señor para que tenga que conocerlo? ¿Por qué vuelvo a este versículo? Porque, bueno, evidentemente hay algo que no hablamos en clases anteriores, y es sobre el nombre Caín. Eh, no existe una traducción de la palabra Caín, ya que la palabra Caín es demasiado vieja. Esa palabra entra en el conocimiento de los hebreos ya como el nombre de una ciudad. Pero estamos hablando de que ya en su tiempo, cuando los hebreos pasan por ese lugar, eh, era una ciudad viejísima, que era antidiluviana, y ya se llamaba ese lugar así, Caín. Se ha dado algunas interpretaciones, una de ellas surge por la cristiandad, es el hecho de que Caín significa alguien que hace sufrir o alguien que trae calamidad. Sin embargo, no hay un sustento para afirmar esa traducción. Sin embargo, en hebreo, aunque tampoco hay un sustento, eh, por el uso de las letras en hebreo, eh, dice que se puede traducir como herrero. En realidad, basándonos en la forma en la que las escrituras se han interpretado, si ustedes recuerdan, cuando una mujer da a luz y dice, Dios oyó mi ruego, y entonces el nombre del hijo está asociado a el hecho de que oyó su ruego. Eh, Dios me ha liberado, ¿no? Y entonces va asociado a que Dios liberó. Y en este caso, Eva dice, he adquirido un varón del Señor. Por lo tanto, el concepto de herrero está más asociado al término adquirir, al término ganar o al término forjar. Cuando veamos más adelante sobre la descendencia de Caín, vamos a ver que hay uno de sus nietos que se llama Tubal Caín. Tubal, que viene en asociación a Abel, que Abel no se pronuncia así en hebreo, sino que se pronuncia Abal. Entonces, eh, Tubal Caín, en realidad se debería decir en hebreo Abal Caín, de tal forma que ese descendiente tiene los nombres tanto de Abel como de Caín. Eh, y en este caso significaría que Eva adquirió o que ganó un hijo. eh, bueno, en este caso dice un varón, con una esperanza, con la esperanza de que éste no rechace sus palabras, por lo que podemos entender en la forma en la que los nombres significan algo en las escrituras, podemos ver que Caín no solamente era labrador que trabajaba la tierra, sino que también
inventó cosas para poder trabajar la tierra. Y entonces fue el primer forjador de instrumentos para la agricultura. Eh, y obviamente esa creatividad fue algo que le permitió empezar a tener éxito en su vida, pero veremos más adelante qué es lo que sucede con él. En el caso de Abel, dice, y concibió ella de nuevo y dio luz a Abel, su hermano. Y él escuchó la voz del Señor. Y Abel era pastor de ovejas, mas Caín labraba la tierra. Igual que en el caso de Caín, no hay un sustento, porque es una palabra también muy vieja, eh, que permita una traducción real de lo que es Abel. Sin embargo, la cristiandad ha traducido la palabra Abel como algo así como nacido de Dios. Sin embargo, tampoco hay un sustento etimológico para ello. En el caso del término hebreo, está basado en la palabra Hebel, o algunos lo ponen como Jabal, que significa soplo o algo vano o efímero. Es decir, alguien así que realiza una exhalación así de superficial o así de efímero, es el significado de esa palabra, la palabra jabal, de donde aparentemente podría asociarse la palabra Abel. Basándonos en esto, podemos entender que Abel, aunque él era pastor de ovejas, eh, entendía más las cosas del espíritu, es decir, era un ser que entendía el viento, que entendía el soplo de vida, pero al mismo tiempo era alguien que las palabras le resultaban mm, fáciles de decir, de tal forma que en su sabiduría estaba también su propia maldad. Les contaba en clases anteriores que Abel trataba de llevar al arrepentimiento a su hermano, pero lo hacía de una mala forma. En lugar de exhortarle al arrepentimiento, se ponía a sí mismo como ejemplo, diciendo que Dios le bendecía porque él era bueno. Si se arrepentía y se volvía como él, entonces Dios le prosperaría. De tal forma que entonces Abel parecería así a oídos de alguien que simplemente lo está escuchando, como alguien vano, como alguien que está eh, haciendo alarde de su propia bondad y haciendo alarde de su mucha riqueza. Eh, y por eso es que a Caín se le abren los ojos para codiciar las bendiciones de su hermano. No porque quisiera las bendiciones, sino porque lo que quería era en sí la parte material. Dice, si Dios ha prosperado tanto a mi hermano, pues entonces ciertamente me va a prosperar a mí. Y entonces decide, porque su propio Satán le indica, haz una ofrenda al Señor. Y entonces le lleva de lo que estaba produciendo su tierra, la cual estaba trabajando, pero la cual ciertamente no estaba siendo bendecida, porque él estaba amando más a Satanás que a Dios. Entonces lleva de sus frutos que no eran tan buenos, y lleva, pues ahora sí que lo peorcito para decirle a Dios, mira en qué condiciones me tienes, ¿no? En cambio, Abel, que era bendecido del Señor, a causa de su justicia,
y a causa de que entendía el plan de salvación, llevó de las primicias de sus rebaños, o en otras palabras, llevó el mejor, el que había sido revisado minuciosamente, y entonces lo entrega con todo y su grosura, es decir, era robusto, para que el Señor recibiera lo mejor que él tenía. Si se dan cuenta, son dos posturas que aparentemente nosotros podemos usar en la vida real. Alguien que llega al altar de Dios diciendo, mírame cómo me tienes en semejantes condiciones, ¿no? Y otro que dice, Dios, tú me has bendecido y de lo que tengo te ofrezco lo mejor. Sin embargo, eso no significa que Abel sea perfecto. Abel era jactancioso y era, pues, hasta cierto modo, diciéndole a su hermano, Dios no te va a bendecir porque no eres como yo. Así que se coloca a sí mismo como un faro de luz. Y entonces, por eso es que Dios rechaza la ofrenda eh, de Caín y acepta la ofrenda de Abel, porque se ajustaba al plan, mostraba que Abel tenía fe a pesar de sus imperfecciones. Él sabía que existía un medio de redención para sus errores, para su maldad, y entonces confió en ello y ofrece un sacrificio correcto. En cambio, Abel solamente quería, eh, mm, se autocompadeció de sí mismo, y perdón que suene así tan rebuscado la frase, pero la idea es que quede bien claro que él sintió lástima de sí mismo y quería que Dios sintiera lástima de tal forma que lo bendijera. Y entonces ofrece de lo peorcito que tenía su tierra, y lo ofrece porque su propio Satán se lo indica, que Dios vea en qué condiciones te tiene. Y entonces se rechaza la ofrenda y se le da los consejos pertinentes. Hasta aquí es importante entender, hermanos, que eh, hay una ofrenda y donde hay una ofrenda se tiene que hacer un sacrificio. Entonces, en este caso, eh, Caín presenta su ofrenda sin sacrificio. Es decir, ni siquiera la molestia de presentar lo mejor, sino que mostró lo peorcito, lo que encontró, de tal forma que no hay ninguna manifestación de sacrificio. En cambio, Abel sí hay una manifestación de sacrificio desde el hecho de seleccionar al cordero, al derramar la sangre del cordero y obviamente al hacer los cortes. Entonces, es importante que mencionemos esto, hermanos, para que no confundamos el concepto ofrenda con el hecho de que en automático llega la palabra sacrificio. Sacrificio y ofrenda son dos ideas diferentes. La ofrenda es el objeto y el sacrificio es lo que se hace, lo que la persona hace a través de ese objeto. Y respecto a esto, solamente les recuerdo que vimos Hebreos 11:4, donde dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y aquí llama mucho la atención que dice, y muerto aún habla por ella. En pocas palabras, el autor de Hebreos sabía perfectamente que Abel seguía dando testimonio después de muerto. Es muy probable que el propio Abel se manifestara y le dijera al autor de esta carta su testimonio con respecto
al Hijo de Dios. Y, por supuesto, también hay algo con referencia a Caín. En Judas 11 nos dice, hay de ellos, ¿de quiénes? De los apóstatas, porque han seguido el camino de Caín. Entonces hay un camino, hay un sendero que se puede recorrer. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La situación de lo que sucedió con Caín está asociado con Balaam y con Coré. Eh, Hermanos, así a grandes rasgos, ¿alguien recuerda la historia de Balaam que nos pueda hacer un resumen? Ok, no se preocupen, ahorita lo hacemos. Balaam era, fue un sacerdote que mandó a que, ay, se me fue la palabra en lugar de bendecir, de maldecir. Maldecir. Sí, ¿verdad? Maldecir. ¿Correcto? Pero le habían pagado los sacerdotes para que mataran, no me acuerdo si a David o a Saúl, a lo mejor por ellos, No, a los hijos de, bueno, Israel. más o menos, ya no me acuerdo, Juan, hasta ahí mejor. No, es excelente y recordó la parte importante. Eh, Ciertamente, Balaam era un sacerdote y por lo tanto tenía sacerdocio de Dios. Algunos lo han llamado sacerdote eh, eh, pagano, idólatra, no es así. Si Dios se manifestó en Balaam es porque Balaam tenía sacerdocio verdadero y por lo tanto también era profeta, porque ciertamente tenía el espíritu de profecía, pudo realizar una bendición hacia el pueblo de Israel en lugar de maldición, pero cayó en el error de la codicia, de poder obtener lucro a través de esa maldición que se supone él iba a dar en contra de los hijos de Israel. Eh, a final de cuentas, él bendice a Israel y le dice al rey Balac, yo no puedo maldecir a este pueblo porque Dios me lo impide. Lo siento, no puedo hacerlo. Eh, y entonces el rey le dice, bueno, pues entonces tampoco te pago. Y pues hazle como quieras, ¿no? Ante el hecho de no recibir el lucro, él recibe una idea y le dice al rey, ok, vengo por el dinero y te voy a decir cómo puedes vencer al pueblo de Israel. Y le dice, manda a las sacerdotisas y a las doncellas más hermosas de tu pueblo y diles que les lleven a la adoración de el dios Baal. Y entonces, ciertamente, Balaam dijo, yo no puedo maldecirlo, pero les aseguro que sus propias concupiscencias sexuales los van a hacer caer. Y entonces entregaré a Israel en tus manos. Así es como actuó Balaam, buscando el dinero. En el caso de Coré, la historia de Coré es un poquito más complicada, porque Coré era primo de Moisés y de Aarón. Por lo tanto, era levita. Era un levita que tenía autoridad para estar en el tabernáculo, manejar los utensilios, pero él no se conformaba con eso. Él quería ser el profeta. Él quería tener la autoridad para dirigir al pueblo y evidentemente decidir a diestra y siniestra sin que hubiera alguien por arriba de él. Entonces, en el caso de Coré, no fue el dinero, sino fue la posición de autoridad, la posición de poder. Y entonces, Coré organiza a los levitas y le manda un comunicado a Moisés diciendo,
tú no eres el único que eres santo. Todos somos santos. Y por lo tanto, todos podemos dirigir el pueblo del Señor. Y ante esa sugestiva sugerencia, le estaba diciendo, te exigimos que dejes la posición de poder y nos la entregues a nosotros. Y entonces la manera de resolverlo no surgió de Moisés, sino surgió del propio Dios, y dijo que se presenten Coré y una vara, y que se presente Aarón y su vara. Y entonces la vara que florezca, a ese es al que he aceptado para estar en mi tabernáculo como sumo sacerdote. Y entonces al día siguiente hicieron eso y la vara de Aarón floreció. Empezó a brotar hojas y empezaron a brotarle frutos en su vara. En cambio la de Coré no. Por lo tanto, Coré se rebela ante esta decisión que había tomado Dios y organiza a los levitas y organiza a otra parte del pueblo como para quererlos dividir y entonces hacer una especie de revuelta en la cual se independizaran de Moisés. Mientras sucedía esto, el Señor le habla a Moisés y le dice, dile a el pueblo que todo aquel que esté con Coré, pues que se unan, ¿no? en un solo lugar y que los que no estén a favor de Coré, que se alejen de ellos lo más posible, así que huyan de él. Da la instrucción y entonces en cuanto empiezan a separarse los dos bandos, la tierra se abre y se traga vivos a todos los que estaban a favor de la tierra del bando de Coré, de tal forma que literalmente la tierra se los traga vivos y vuelve a cerrar la tierra su boca, y así es como el Señor se libró de esta rebelión. Teniendo esto en cuenta, hermanos, y de la forma en la que acabaron estos sucesos, vemos que Caín es la pieza clave que los une. ¿Por qué razón? Porque Caín codició los bienes de su hermano. Y es interesante que en el libro de Génesis no se menciona esto. De hecho, se dice que fue por la envidia, pero nunca se dice envidia de qué. Y es más como interpretación de ese suceso. Y no solamente era la envidia de los bienes, sino también de la posición de poder. Es decir, que aunque Caín nació primero, sabía de forma consciente que él no iba a heredar la primogenitura, porque amaba más a Satanás. Así que la única forma de obtenerla era quitando de en medio al que era justo, al que cumplía las condiciones para recibir primogenitura. Y entonces, él de sí mismo vio que estas cosas se cumplirían si Abel desaparecía. Se le daría el poder y se le darían los bienes. Dice, ok, mi hermano es rico, entonces recibiré su riqueza. Mi hermano es poderoso, recibiré su poder. Hasta aquí me gustaría saber si tienen preguntas, hermanos. ¿Todo claro? Ok. No hay preguntas. En clases anteriores, bueno, leímos un texto, ahorita no lo voy a hacer, pero leímos un texto en el cual José Smith explica, como paso a pasito, por qué Caín demostró que no tenía fe. En cambio, Abel demuestra que hay fe
al hacer su ofrenda. Y lo da a través de explicar el texto de Hebreos, y no solamente eso, sino que también nos da de su propia observación el poder entender que desde aquel entonces ya existía el Evangelio con todas sus ordenanzas, de tal forma que el Evangelio fue predicado en tiempos antiguos. De otra forma, eh, la gente no podría llegar a amar a Satanás. O en otras palabras, Caín ofrece una ofrenda totalmente ajena a las ordenanzas del Evangelio. Y bueno, solamente les reitero esta información. Se encuentra en Enseñanzas del Profeta José Smith en las páginas 34 al 36. Y evidentemente, nada más quiero leerles esta parte final porque es como que la parte clave. Dice, también hallamos que se predicó el Evangelio a los israelitas cuando salieron de Egipto, según las palabras de San Pablo. En su carta a los Hebreos dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra, a los que la oyeron sin mezclar la fe. Además, dice en Gálatas 3:19 que la ley fue puesta por causa de las transgresiones. Y preguntamos, ¿sobre qué fue puesta o añadida esta ley? Es decir, la ley de Moisés fue una añadidura, y dice el propio José, sino el Evangelio. Entonces, se añade al Evangelio la ley de Moisés. Debe ser patente que se añadió al Evangelio, pues hemos visto que ellos fueron evangelizados. Entonces, está más que claro el hecho de que las ordenanzas ya existían desde los días de Abel. Y obviamente Abel sí siguió esas ordenanzas. Caín, por otra parte, nos muestra su camino. Y ya lo hemos estado viendo desde cómo empieza a hacerle caso a su propio Satán, a su propio ego, y entonces después lleva a asociarse con otros. Ya el Señor le advierte, esto ya lo vimos, cuando Dios le advierte, analizamos cómo fue que le cae su semblante y después se llena de ira y se enoja, ¿no? Y uno diría, a ver, ¿era bipolar o qué pasó con él, no? No, ciertamente, hermanos, la maldad nos hace actuar como dementes en muchas ocasiones, pero no estaba demente. Ciertamente su propia maldad le hizo actuar primero como víctima para después llenarse de ira y cerrar sus oídos al Señor. Algo que solamente quiero resaltar es que dice, y se dirá en tiempos venideros que estas abominaciones, en plural, es decir, más de una abominación. Es decir, Caín no es solamente homicida, hay muchas cosas más que se tienen que mencionar de Caín. Eh, y bueno, obviamente ahorita lo veremos. Eh, pero dice, en tiempos venideros que estas abominaciones procedieron de Caín, porque rechazó el consejo mayor que venía de Dios, y esta es una maldición que pondré sobre ti, a menos que te arrepientas. Ojo, y esta es una maldición que pondré sobre ti, a menos que te arrepientas. Se pusieron otras, pero esta es la maldición. El resto de las maldiciones se declaran una vez que consuma el asesinato.
Dice, y Adán y su esposa se lamentaron ante el Señor por causa de Caín y sus hermanos. Es decir, ya entonces Caín empieza a juntarse, a asociarse con aquellos que pensaban igual que él. Y aconteció que Caín tomó por esposa a una de las hijas de sus hermanos, es decir, de los primeros que fueron mencionados. O sea, tomó una de las hijas de sus asociados. Y seguramente empezaron como una bandita, el grupo de chicos modestos de la calle, pero se fueron engrandeciendo. Entre más se fortalecían, más encontraban el valor para seguir avanzando en su maldad. Y entonces amaron más a Satanás que a Dios. Y entonces, ya que pasaron el segundo Satán, el Satán del otro, entonces ahora sí ya estaban listos para el tercero, para el bueno, ¿no? Bueno, más bien el malo. Dice, y Satanás, ahora sí, ya el adversario real, le dijo a Caín, júrame por tu garganta, y si lo revelas, morirás. Hermanos, esto parecería que es solamente un invento de el escritor, en este caso José Smith, o en su defecto, por Moisés. Sin embargo, hermanos, el juramento que hace Satán con Caín está basado en los juramentos que se hacen con Dios. Entonces, Dios hace juramentos por la garganta. De la misma manera, Satanás sabe que tiene que hacer un juramento por el mismo medio. La garganta, porque es el símbolo por el cual se manifiestan las palabras. Ojo, es un símbolo nada más. Sabemos que es en la boca donde resuena, pero donde se emite el sonido es de la garganta. Y entonces dice, júrame por tu garganta, y si lo revelas, morirás. Cuando el Señor hace juramentos, donde solamente lo hace con algunas personas de manera específica, se hace a través de este mismo medio, de no revelarse hasta que sea necesario. Pero después dice Satanás, y juramenta a tus hermanos, pero ya no por sus gargantas, sino ahora por sus cabezas. Y decíamos que esa es la manera que hasta el día de hoy, sicarios, terroristas, realizan este tipo de manifestaciones, cortando cabezas. Y el tercer nivel de este juramento es y por el Dios viviente. Entonces, aquí mucho ojo, porque les puedo asegurar, hermanos, que los amadores y seguidores de Satanás son más éticos que muchos cristianos. Y evidentemente, quien hace un pacto con Satán, con Satán, por obligación, cree en Dios. Y entonces, eh, su forma de actuar debe estar 100% alineada a los estatutos que Dios ha puesto. De lo contrario, no se puede cumplir el juramento que hacen con el adversario. De ahí que se diga mucho que eh, los cainitas o los que hacen pactos con el diablo actúan de mejor manera que un cristiano. Entonces, por eso es que el tercer nivel de este juramento dice, y por el Dios viviente. Es decir, no puede negarse, no se puede hacer un pacto con el diablo y negar a Dios. Entonces, tiene que estar obligado a creer en Dios. A fin de que no lo digan, porque si lo revelan, de seguro morirán.
Y esto para que tu padre no lo sepa, porque evidentemente él representaba la autoridad para realizar el castigo. Y ese día entregaré a tu hermano Abel en tus manos. Hasta ahí nos quedamos, hermanos, en la clase pasada. Eh, dice que entrega a Abel en tus manos. ¿Por qué iba a entregar a Abel en las manos de Caín? ¿Y por qué no el propio Satán podía matarlo? Uno, porque él no tiene ese poder. Ni el Satán, por ser tan inteligente, tan astuto, tan sabio, tan poderoso, no tiene poder sobre alguien que tiene un cuerpo humano. Ese es el límite, no puede matar a alguien. Y la siguiente razón es la que nos importa para lo que sigue, porque al entregar a Abel en las manos de Caín, entonces lo que hace es entregar en las manos de Caín la ofrenda para que Caín haga el sacrificio. Decíamos en la clase pasada, no puede haber un pacto o un juramento sin sacrificio. Dios siempre que ha hecho un pacto, siempre lo sella con un sacrificio. El más grande que se ha hecho es el nuevo pacto que se hizo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz y siempre, siempre, siempre va a haber un sacrificio. Aquí, hermanos, es donde se marca una línea muy sutil, muy delgada en el siguiente paso que es la nueva idolatría, la nueva forma de adorar algo que no es Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora a quien van a adorar, a quien se les va a ofrecer, a quien se va a ofrecer esta ofrenda en calidad de sacrificio, es a Satán, es al adversario. Y entonces, Abel es la víctima, es el más que, bueno, lo llaman Abel el mártir, no es tan apropiado ese título, porque no lo matan por su fe, sino que lo matan como una ofrenda, como el sacrificio para sellar este juramento. Entonces Abel es más víctima, eh, como un sacrificio inmolado. Y desde tiempos antiguos, hermanos, empezó a correrse un rumor que por la sangre de Abel, entonces venía el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque él había sido el primer sacrificio. Sin embargo, eso veremos que no es correcto y el judaísmo también lo entendió cuando se iba a hacer el sacrificio de Isaac. Ok, esto ya lo veremos la siguiente clase. Hasta aquí, hermanos. Vamos a hacer nuestra pausa. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, me queda minuto y medio. Permítanme cerrar la sesión. Abro la siguiente para que ustedes puedan realizar preguntas si es que las tienen y concluimos.